Hey, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. La verdad es que sí, los festivales de cine, aparte de presentar a nuevos directores, nuevas miradas, etcétera, a veces sirven, y digo el sirven entre comillas, para replantear, para que los críticos y el público se replanteen la obra de algunos directores. Y yo creo que el caso más claro lo tenemos para mí en uno de los grandes ahora mismo del cine europeo, que a partir del proyecto del festival pues nos ha permitido, y ahí me incluyo también, redescubrir y recontextualizar la obra del director Fatih Akin. Estamos también, aprovechamos para, bueno, le damos la bienvenida, le damos las gracias. La verdad es que es un auténtico lujo haber abierto el festival con Soul Kitchen. Y como sabéis, pues hemos editado un libro, Fatih Akin, El hogar errante y la culpable de este libro. La persona que lo ha coordinado está aquí con nosotros. Le vamos a pedir una pequeña introducción sobre Fatih Akin. Violeta Kovacs, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que mejor ser breve y aprovechar que Fatih Akin está aquí, que seguramente lo que puede decir es bastante más interesante. Bueno, yo querría decir un poco porque está bien que en Gijón le dediquen esta retrospectiva y un poco algunos de los temas que están presentes en el libro. Bueno, sobre todo dos motivos me gustaría señalar. Uno es más bien temático, que es un director europeo que creo que es bastante, por los temas que toca, el tema de no pertenecer realmente a ningún sitio, el estar entre dos países distintos como es Alemania y Turquía. Seguramente él está un poco ya cansado de que siempre se hable de esto cuando se habla de su obra, pero evidentemente por esto es bastante relevante. Pero por otro lado también me gustaría destacar, y creo que en este sentido está bien también que ayer se pudiera ver aquí, se inaugurara el festival con Soul Kitchen, que tiene una puesta en escena bastante contundente y eso también me parece muy interesante. Y a menudo quizás se habla demasiado en su cine del tema, del ser turco, alemán y todo eso, y quizás también es interesante poder ver todas sus películas desde un punto de vista más formal y más estrictamente cinematográfico, ¿no? Y yo creo que la retrospectiva aquí en Gijón puede dar esta oportunidad, y eso, por eso me parece interesante la propuesta de José Luis. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que, antes que nada quería dar las gracias. El libro ha sido posible gracias a la colaboración de algunos cómplices que nos acompañan a lo largo de todos estos años. Estoy hablando del Instituto Valencia de Cinematografía, la Filmoteca de Valencia, el Centro Galego de Artes e Imaxe y también la Filmoteca de Cantabria. Así que, si os parece, pues pasamos al turno de preguntas. John. Violeta has suggested. Bueno, Violeta ha sugerido que podríamos hablar un poquito de aspectos que tienen que ver con el estilo del cine, de las películas. En Soul Kitchen, una película que se disfruta muchísimo, la cámara siempre está en movimiento. Incluso cuando tenemos una toma determinada fija, a veces se mueve, se desplaza la cámara un poquito para otra toma. ¿Y esto por qué lo hace? ¿Porque quizás el operador es un poquito nervioso o por alguna razón o motivo que usted tenga en particular? No, el operador es suizo. Es una pregunta, ¿no? Sí, la respondo.
Bueno, es, como digo, suizo y es una de las personas que más a gusto se encuentra con su trabajo. Es fantástica. Tiene todo el tiempo del mundo para nosotros, lo opuesto de mí. Yo soy muy nervioso y le tengo que convencer para que haga esos desplazamientos de la cámara. La idea que subyace es crear una película sobre un estilo de vida determinado y crear una especie de presión. Es como una herramienta cinematográfica para crear la presión a partir de ese desplazamiento de la cámara. Cada vez que desplazamos la cámara hacia algún sitio, creamos al mismo tiempo algún tipo de presión. Y esa es la idea que subyace a este estilo. Ejercer una presión en el héroe de la película, porque es una comedia tradicional de los 50, los 60, como Lubitsch o Wilder. Ellos no utilizan tanto la cámara como yo, porque en aquel momento pues no era tan frecuente, pero lo que hacían era desplazar los actores y actrices con mucha rapidez, mucho nerviosismo. Todo está en movimiento, todo se está moviendo, es muy ágil. Yo quería hacer una película con este estilo, pero con las herramientas que disponemos a día de hoy. Esa era la idea, ¿no?, que subyace a este desplazamiento de la cámara. Una segunda pregunta. Creo que Soul Kitchen, usted dice que es un tanto, bueno, pues, no sé, pues una película de su hogar, Heimat, la película alemana que utiliza el interviniente. Bueno, el hogar, el Heimat, bueno, me refiero a ello de una forma urbana, ¿no?, un sentido urbano del término. Mi hogar es la gran ciudad, mi Heimat no es la selva, ni el bosque, ni las montañas, ni el paisaje rural. Me gusta, pero no para vivir en este entorno. En todas mis películas siempre se ha rodado en las grandes ciudades, pero las ciudades cambian o han cambiado desde mis previos trabajos. Como deseaba hacer una película sobre Hamburgo, donde yo nací, donde vivo a día de hoy y donde me gustaría seguir viviendo en el futuro, he intentado representar el Hamburgo que yo conozco al detalle, para hacer una especie de, no tanto una película, no sé, postal, sino una película con la que se pueda identificar el público y que también podrían considerar un tanto exótica. Por eso yo quería intentar mantener creando esa curiosidad. Cuando se habla de esta subcultura de Hamburgo, bueno, de Alemania siempre pensamos en Berlín, pero Hamburgo es una buena alternativa para pensar en Alemania, en esta subcultura, o es lo que yo siempre he pensado. Y para hacer que Alemania sea más rica como una ciudad dentro del mundo del cine, es importante no centrar esa cultura en una ubicación determinada, como España sería Madrid, Barcelona, en Francia, París, en el Reino Unido, Londres, que siempre aparece en todas las películas. Yo creo que es importante, en el sentido de Alemania, pues tener diferentes pinceladas, diferentes dibujos, perfiles de otras ciudades, y yo por eso pensé en Hamburgo. Gracias. De nada. Dos preguntas. La primera, su protagonista se libera de varias cosas, de una novia que no le corresponde, de una hernia discal. Quería saber si usted también se ha liberado de algo haciendo Soul Kitchen, que tiene poco que ver, creo, con lo anterior. Y la segunda pregunta es sobre una frase que hay en la película que dice algo así como que no cabe un mundo sin música. Si la música es tan importante para ti como el cine. No soy músico, pero creo que el mundo de la música es mucho más importante que el séptimo arte. Es más viejo incluso. Creo que es, bueno, desde que viven los seres humanos siempre se han comunicado a través de la música. Eso es lo que pienso. En el pasado, cuando teníamos, bueno, la gente viviendo en cuevas, teníamos a los seres humanos de diferentes tribus y no se podían comunicar con palabras, sino que se comunicaban a través de la música, tambores, percusión, instrumentos de percusión. Y por eso, bueno, yo hago mi trabajo para comunicarme. Yo creo que el cine es comunicación, creo que puede crear un diálogo
Y creo que también el cine es una comunicación visual más que nada. Y la música en mi trabajo me ayuda a comunicar. A través de la música yo puedo llegar a una tercera, cuarta, quinta dimensión. Incluso en la gran era de las películas mudas teníamos la gran pantalla y siempre había alguien tocando un instrumento que apoyaba esas imágenes. Yo sueño un día hacer una película muda con una orquesta tocando en mi película. Es un sueño que yo veo en el futuro. Y la música siempre ha sido un elemento clave para poder, presentar mi material. Antes de escribir un guión incluso, siempre pienso en la música que voy a utilizar en mi película. Decido en un estadio muy temprano si voy a utilizar a cierto compositor o música que ya existe o voy a crear una partitura nueva. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdone, la he olvidado. Bueno, yo me he liberado de muchas cosas. Primeramente, me he liberado de este marco alemán-turco. Mi trabajo anterior siempre se había centrado, o la mayor parte de las veces se había centrado en este mundo del que provengo. Mis maestros del mundo del cine siempre me habían dicho que centrase mis películas en el mundo que conozco mejor, que es ese, el mundo turco-alemán. Pero después de un tiempo, y sobre todo después de la última película, Al otro lado, me sentí un tanto frustrado. Imagínense que ustedes son pintores y todos los críticos están solamente centrando en el marco, pero no en el dibujo en sí, en los trazos. Y como artista, pues yo pensé que todo lo que tenía que ver con el mundo turco-alemán, todo lo que podría contar sobre ese mundo ya lo había contado. Ya no había nada más que contar. Con Al otro lado, para mí ese capítulo en mi vida se cerró, en mi vida profesional. Y cuando quiera abrir la ventana del futuro y hacer algo sobre ese mundo turco-alemán, intentaré incluir algún otro elemento para no meterme en ese encasillamiento, ¿no?, donde se me ha encasillado hasta ahora. Buenos días. Tenía también dos preguntas. La corta y fácil, si le gusta el gazpacho caliente. Ob Sie heißes gazpacho mögen. Y la segunda, usted dijo ayer que se sentía muy joven para una retrospectiva, que espera que lo mejor esté todavía por llegar. Entre eso mejor por llegar, ¿hay algún proyecto, alguna cosa que usted diga, quiero hacer esto a toda costa, una idea de esas que acaricia y que todavía no ha llegado a hacer, pero que sabe que dentro de a lo mejor 20 años en otra retrospectiva podremos ver? Bueno, no le cuento esto a todo el mundo sobre, en retrospectiva sobre, no sé, la humildad incorrecta. No lo digo con una humildad incorrecta. Yo creo que estoy al principio de mi carrera profesional como cineasta. Acabo de comenzar, estoy dando los primeros pasos. El material que tengo ante mí no quiero ni nombrarlo. Vamos a dejarlo de lado. Es mejor sorprender a la gente para crear una expectativa. Si no, pues quizás tengamos miedo si no hay expectativa. Va a haber material que yo quiero ver, lo que insta en el público, y van a ser, temas muy poderosos los que voy a tratar, sobre todo, en películas como Soul Kitchen, que es un género, comedia. Para mí es un ejercicio, es una lección de vida, este tipo de película como Soul Kitchen,
pero yo trabajo mucho personalmente con estas películas. El gran material, bueno, todavía está por llegar y espero, honestamente, que Dios me conceda mucha vida, muchos años venideros para poder plasmar todas estas ideas en trabajos. El gazpacho, sí, me encanta el gazpacho, me encanta el gazpacho caliente. Ya sé que no es una tradición, se toma frío, pero a mí me gusta. Hola. Sé que quiere crear esa expectativa y aguardar a sorprendernos, ¿no? Pero también ha dicho en alguna ocasión que tiene un gran proyecto, que es hacer una película sobre la muerte, otra sobre el amor, que ya las ha hecho, y otra sobre el mal, que es la que le queda. Yo me pregunto si entre los dos primeros temas hizo Cruzando el Puente, Los Sonidos de Estambul, y ahora ha hecho Soul Kitchen, ¿la siguiente tiene que ser la del mal o todavía tenemos que esperar más? No, la trilogía, lo de amor, muerte y el mal, bueno, esa es la idea que teníamos en un principio. Cuando digo nosotros es, bueno, pues mi equipo de trabajo y yo. Contra la pared era una película sobre el amor. El otro lado, para mí, el tema principal era la muerte. Pero cuando ves la película también se observa que tiene que ver con la vida y la muerte, el contraste entre vida y muerte, no solamente sobre la muerte. El mal, bueno, pues ese es un proyecto un tanto complejo. Necesito una pausa, necesito un descanso antes de meterme en el entorno del mal. Tengo que abrir una ventana para que entre un poquito de aire fresco para continuar con el siguiente proyecto y sobre todo si se trata del mal. Estoy escribiendo algo en este momento y el material, bueno, pues tiene que ver con el ego. Es una película sobre el ego. Y pensé que esto se podría convertir, bueno, pues en el tema del mal. Y a medida que voy trabajando en este material, investigo, pues me voy dando cuenta, no. Esta no es realmente el mal. El ego es otra cosa, pero no es eso. No puedo referirme a ello como una película sobre el mal. Bueno, ejercería demasiado presión sobre la película para que se acerque a un concepto que no es el adecuado. La película sobre la que estoy escribiendo ahora es diferente. Y la siguiente película que escriba, pues quizás sea sobre el mal. Sí. Y yo creo que el mal... Mitgefühl, no sé si alguien habla alemán, el sentir con. El sentir con. ¿Cuál sería la palabra en inglés? El sentir con. El mal está allí donde no hay esa empatía, ese sentir con el otro. Pero será no este proyecto, porque ya estoy escribiendo sobre el del ego, sino el siguiente. Rápidamente, la película que está escribiendo, hay una película que se centra en Yumas Comey, un cineasta de Yumas Comey. Es esa película sobre la que está escribiendo ahora y por eso no quiero hablar de ella. Es un secreto, no les puedo contar nada. Hola. Es justo una curiosidad, todavía no he visto Soul Kitchen, la veré esta noche. ¿Cuál es tu relación con el Grand Hotel Londres de Istambul, que sale al menos en 3 películas que hemos visto? Es una curiosidad. Bueno, yo estuve allí la primera vez en 1999. Y Dylan Nash, un amigo de Berlín, una chica de Berlín, turco-alemana, pues estaba dirigiendo su primera película
y era sobre dos amantes que pasaban una noche en un hotel. Bueno, pues eso, estaba allí rodando en ese hotel. Y bueno, pues yo pasé unos días allí, todo el equipo, pues eso, pues pasamos ahí un tiempo y realmente me enamoré de este hotel. Era un tanto friki, era como un tanto loco, ¿no? El hotel, muy divertido. Y vi incluso algunos fantasmas de las almas que andaban por ahí. Yo creo que Agatha Christie estuvo ahí en ese hotel escribiendo alguna novela. Sentimos no poder traducir si no utilizan micrófono. Sí, hay una habitación donde Agatha Christie... Sí, parece que no es muy cara tampoco. Se puede incluso reservar en internet. Sí, luego se convirtió en un lugar muy interesante y todo el mundo pues visitaba el hotel y lo restauraron, y todas estas salas con cucarachas, que era súper sucio. Todas las cucarachas ya no están allí, ya han desaparecido todas. Ahora ya no hay cucarachas, no se preocupen. Así que bueno, elevaron el precio incluso. Pensé que era porque tenía alguna relación con su familia, porque siempre aparece ahí el hotel Londres, Londres, Londres. Bueno, es que es muy visual este hotel. No sé, me gusta. Y mi primera película de Estambul fue Contra la pared, y cuando vemos la película vemos que las habitaciones del hotel tienen un significado dentro de esa película. Las chicas que trabajan en el hotel, pues la primera vez que hacen el amor en esas habitaciones. Para mí Estambul son como, no sé, habitaciones de hotel. Yo tengo familia allí, tengo muchos familiares y no, me voy al hotel. Por eso, bueno, pues esta metáfora del hotel y de las habitaciones del hotel siempre aparece en las películas. ¿No te tienta rodar en España? Ya que Woody Allen, Jim Jarmusch, parece como que se van animando, ¿no?, los cineastas internacionales a rodar aquí. Bueno, yo vi la película de Woody Allen, la de Vicky Cristina y Barcelona, con un tipo español que... Lo siento, no recuerdo su nombre, es un tío fantástico. Y lo vimos en Cannes y él odiaba esta película. Dijo, ay, la financió el Instituto Turístico de España y Turismo en España, no la financió. No he visto la otra película, Límites de Control, pero lo que he hecho es escribir el primer borrador de Soul Kitchen en España, en Nerja. Después de editar Contra la pared, bueno, pues me vine aquí de vacaciones con Monique a Nerja, estuvimos aquí unos días y comencé ahí el borrador del guión. Y visité incluso algunos hospitales porque tenía dolores lumbares y escribí incluso en algunos hospitales de España. Así que sí que he escrito aquí y he trabajado aquí de alguna manera, pero bueno, ya veremos lo que el futuro nos depara. Buenos días. Usted es un ejemplo de cineasta europeo independiente. En ese sentido, ¿cómo ve las posibilidades de hacer un cine independiente en Europa en estos momentos? ¿Cuáles son los problemas que quizá no son los mismos que se planteaban hace unos años cuando usted empezó su carrera? Y como complemento de ello, ¿cómo ha sido la coproducción con Francia respecto a Soul Kitchen? Porque creo que es una coproducción entre Alemania y Francia. ¿Cómo se ha producido esa coproducción, esa combinación? Pero sobre todo, ¿cuál es la perspectiva o el horizonte que se les presenta hoy a los cineastas independientes europeos como usted? Bueno, tenemos mucho talento en Europa. Tenemos cineastas fantásticos en toda Europa, Rumanía... Desde Rumanía hasta aquí en España, en Alemania también. Hay grandes talentos. Y en Finlandia también. Lo que tenemos es los cineastas, tenemos ya la herramienta humana y también tenemos, bueno, los que desean subvencionar esas coproducciones para que
realmente cobren vida esas películas. Cuando comencé esta carrera hace 15, 20, 30 años, pues las cosas no eran así. Era como un desierto, sobre todo Alemania. Todo era desconocido, incierto, y las películas tenían una mala reputación en todo el mundo. Creo que la cosa ha mejorado mucho. Y las coproducciones europeas han siempre tenido, bueno, pues una mala reputación de poner algo anti-Europa. Creo que es verdad que se han solucionado las cosas, hemos encontrado una forma de que las películas mantengan su identidad, de invertir el dinero de la forma más apropiada y allí donde se necesita. Y ahora tenemos mejores películas y mejores medios. Pero el problema que tenemos en Europa, y hay que solucionarlo, es el tiempo. Me gustaría contar con más tiempo para luchar contra esto. No tenemos la suficiente infraestructura necesaria para presentar todas las películas. Yo sueño en una Europa donde podamos ver parte de estas películas en Hamburgo. No estoy hablando solamente de las películas, bueno, blockbuster, las más famosas, la que todo el mundo quiere ver. No, yo quiero ver más películas, quiero aprender de los países colindantes. Todo el mundo habla de Europa, 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 pero no sabemos nada los unos de los otros. El muro cada vez tiene más altura. Tenemos las películas, los cineastas, pero no tenemos la forma para presentarlas, las plataformas para lanzar esas películas. Por ejemplo, ¿por qué no películas portuguesas en Dinamarca o las polacas en Dinamarca? ¿Por qué no se muestran películas polacas en Grecia? Cuando vamos a las salas de cine, bueno, pues a los multicines, tenemos como 16 salas y 12, 13, 15 son películas americanas las que se muestran. Tenemos que revertir esta situación. Estuve en Bruselas hablando, bueno, con la gente de allí de Bruselas y dije algo sobre una cuota, pero ellos no querían escuchar ni hablar de esto. No puedes obligar al público a lo que tienen que ver. Lo que necesitamos es un sistema de distribución fuerte, poderosa, europea, apoyándonos unos a otros. Sí que vamos a necesitar tiempo, tendremos que adoptar posturas radicales. Los públicos es verdad que no quieren verse obligados a ver una otra cosa, pero la presencia de las películas norteamericanas están ahí solamente por dinero, porque invierten más dinero y por eso están ahí, y de esta forma crean este sistema estrella y nosotros gastamos el dinero en las películas pero no en la presentación. Y esto hay que mejorarlo. Y hay que crear una red. Vosotros, nosotros, los cineastas y los políticos. Este es mi sueño y yo creo que durante los años que viva esto sí que ocurrirá. Teníamos una cinematografía europea en los 60, teníamos unas coproducciones fantásticas con Italia, Francia, Alemania, todo el material de Stakinski. Teníamos a Ingrid Bergman, que tenía, bueno, muchísima gente que veía sus películas, incluso gente más allá de la cortina de acero, y podíamos ver las películas, y esta tradición se ha perdido. Hemos perdido nuestra identidad. Las películas están ahí, pero no las consumimos. No tiene que ver con la calidad de las películas, calidad la tienen. Y con Francia, bueno, pues fue el primer paso, esa coproducción con Francia. Realmente seguía la tradición de los 60. Nos apoyaron, lógicamente, con dinero, la utilizamos en la película, se inyectó dinero en la película y luego, pues eso, salió esta coproducción. Pero en el futuro espero que haya más coproducción para implicar más a nuestros amigos franceses o españoles o a gente de toda Europa para que participen no solamente en la presentación de la película, sino también en la financiación. Lo que queremos es, pues eso, que cobre una identidad europea. Buenas. Me gustaría saber si además del ciclo de Fatih Akin nos recomendaría alguna otra cosa de lo que vamos a poder ver en Gijón. ¿Hay alguna cosa que le haya llamado la atención? Algo que diga, además de lo mío, id a ver esto. Bueno, no.
Yo vi el catálogo ayer, el folletito y solamente conocía una película, lo siento, y lo puedo recomendar. Se llama Welcome, la película, y se la recomiendo encarecidamente. Me encantó cuando la vi. Pero bueno, este festival, el problema con los festivales, con este y con otros, es que bueno, acabo de llegar aquí, me pongo a dar charlas todo el día, hago la presentación de mi trabajo, hago todo el trabajo de promoción y no tengo ni un segundo para irme a la sala a ver las películas. Bueno, sí que he conocido a estos directores fantásticos, gente, bueno, fantástica, y el equipo fantástico también de aquí del festival. Y viendo esas películas seguramente aprendería muchísimo, pero no tengo el tiempo, lamentablemente. Los festivales son una buena plataforma de ver películas europeas que no se ven en otros sitios, por eso los festivales son tan especiales. Pero desearía que ocurriera lo que he dicho antes, que creásemos un mundo para que cada sala de cualquier lugar del mundo fuera un festival. Sí, es una pregunta para Violeta. Es decir, que me gustaría que, todavía no me ha dado tiempo a leer el libro, que destacara, aparte del tema ya conocido de Alemania, Turquía, etcétera, cuáles son los elementos básicos que ella cree que tú crees fundamentales en el cine de Fatih. Es decir, cuáles son los puntos centrales que tú recomendarías a unos espectadores o a unos críticos que se fijaran en ellos, tú que conoces seguramente mejor que nadie en este momento su obra y has reflexionado sobre ella. Bueno, yo, como decía antes, o sea, yo creo que él debe estar un poco cansado de la parte más temática, y aparte, digamos, yo en general en la vida suelo apostar un poco más por aspectos más formales que temáticos, así que iría un poco por ello. Pues básicamente es una su puesta en escena que me parece bastante directa, creo que es uno de sus puntos fuertes, y evidentemente, y más estando en Gijón, que es una ciudad bastante melómana, le diría a los espectadores que se fijen mucho en la música. O sea, creo que tiene una vasta cultura musical, la refleja en sus películas, tiene un documental musical que me parece que es pionero en su estilo, y que incluso después de ese documental han aparecido algunos otros que se le parecen o que van más o menos por ahí. Y luego él hablaba, ha apuntado un momento su relación con los géneros, y me parece que en ese sentido también es interesante. Que Soul Kitchen como comedia, ha tocado también la road movie, ha tocado el melodrama, y en este sentido creo que también es muy interesante ver cómo se aproxima a los géneros. Yo creo que es un poco lo que a mí me interesa de su obra, más allá de lo temático, que es un poco lo que decía, ¿no? Que es lo que siempre se habla de eso, ¿no? Pero el cine no son solo los temas y los que tratan las películas, ¿no? Otra pregunta. Una pregunta que lo digo en español. Para Violeta, se asocia a veces Soul Kitchen con Solino, quizá por la temática del restaurante, pero ¿te parece que ha habido un desarrollo o una madurez desde Solino hasta Soul Kitchen formalmente en el cine de Fatih Akin? No, yo creo más bien que es, bueno, no sé, eso también creo que sería más interesante incluso que lo respondiera él también, ¿no? Pero por lo menos tal y como lo veo yo sí que creo que quizás se ha suavizado más o es un poco más sutil en algunas cosas, creo yo, vaya, no sé. Yo creo que... Mr. Akin, the question as well. Sí. Señor Akin, quizás usted pueda contestar. Aprovecharlo, ¿no? Ya que lo tenéis aquí. The question, which I hope wasn't too boring. La pregunta, que espero que no sea muy aburrida. A veces Soul Kitchen se asocia con Solino, una película anterior. En Soul Kitchen parece que representa la madurez de su trabajo. Pero ¿se siente usted más maduro o se siente usted que ha evolucionado de sus primeros trabajos o ha cambiado? Porque usted ha dicho que necesita cambiar. Bueno,
A mí no me gusta mucho el resultado que he obtenido con Solino por diferentes razones. Una película que yo no escribí, que tampoco produje. Es una película donde no había tenido la experiencia de las otras 3 películas en el medio. Bueno, pues la de Contra la pared, Al otro lado y la de Estambul. Seguro que hay similitudes, porque es de 2 hermanos, un restaurante. Sobre todo, bueno, con relación a los hermanos. Hay una escena en Solino donde los 2 hermanos, no sé si todo el mundo ha visto esta película, pero bueno, hay una escena donde los 2 hermanos pues entran en una tienda que vende cámaras fotográficas. El más joven quiere robar una Super 8. Esto, bueno, ocurría en los 70. Así que, bueno, pues eso, entran en esta tienda. Uno de los hermanos, bueno, lo que hace es pues coger pues subir la puerta de hierro para que entre por debajo el otro hermano, y luego cuando llegan dentro, pues cogen la cámara y uno de los hermanos dice: ¿por qué no cogemos también el dinero? Y uno de ellos dice: no, no, no. Entonces llega la policía y entonces el policía, pues eso, arresta al más joven. Yo tengo un hermano mayor. Mis películas son muy personales y mi hermano nunca haría esto, nunca actuaría de esta forma. Nunca me dejaría solo si llegase la policía. Y durante muchos años yo me sentí culpable cuando mi hermano vio la película, porque el más joven es un cineasta en esa película, el hermano más joven. Es esta de la manera en que mi hermano ve que es nuestra relación, y yo me sentí muy, muy culpable por lo que mi hermano pudiera sentir, mi hermano en la vida real. Y cuando escribí el guión de Soul Kitchen, volví a escribir la misma escena. Los 2 hermanos, bueno, pues pasa algo, pues intentan hacer un robo, cometer un robo, y llega la policía, uno de los hermanos pues escapa, y el más joven no puede correr por una enfermedad, y entonces pues eso, le arrestan y le lleva a la comisaría. Y entonces la policía, el hermano mayor pues se coloca delante del coche y dice: yo nunca dejaré a mi hermano solo, también me podéis arrestar. Este es uno de los desarrollos de la historia de Soline. Y en Soul Kitchen, pues al final lo que hace es que el hermano mayor pues asume todos los cargos para que liberen al joven. Sí, esa película está dedicada a la relación con mi hermano, porque yo me había sentido culpable en la película anterior, Solino. Por aquí veo a Carlos Losilla, veo a José Cizón. Se ha hablado mucho, y aquí también, sobre la condición europea de director europeo y del gran director europeo de Fatih Akin, y de los temas de Europa y de la identidad europea como sus preferidos. Pero él también ha hablado antes se ha hablado de géneros también, y ha hablado de influencias en Soul Kitchen, de Billy Wilder y de Lubitsch, por ejemplo. Yo querría saber, en este sentido, cuál es su relación con el cine americano, tanto con el imaginario norteamericano, hollywoodiense, como con el cine más reciente incluso. Bueno, cuando tenemos en cuenta la historia del séptimo arte, podemos siempre ver que siempre ha habido una relación entre estos 2 continentes, entre estas 2 culturas. En el mejor caso, se habían influenciado unas a otras, unas culturas a otras, la americana y la europea. Tenemos las películas de Hollywood de los 30, los 40, los 50, John Ford, Newsons, que inspiraron definitivamente a los cineastas europeos, como por ejemplo los cineastas italianos del nuevo realismo, el Nouvelle Vague en Francia, Bergman, y todo el cine europeo en aquel momento. Yo creo que eso pues se vieron influidos por el cine americano. Este cine hecho y producido en los 50 y en los 60, europeo, el nuevo realismo,
ha inspirado también el nuevo cine de Hollywood de los 70 en los Estados Unidos, que para mí, bueno, fue el mejor cine que se ha producido nunca, porque ha aunado estas dos corrientes, obras fantásticas de Scorsese, de Coppola, de Terrence Malick, y cualquiera que nombremos de ese periodo, pues es fantástico. Lo que me falta ahora es nuestra respuesta, la respuesta europea al nuevo Hollywood, a las nuevas películas de Hollywood. Yo ya estoy respondiendo. Yo sí que, bueno, he sentido la influencia del cine nuevo de Hollywood. Adoro la forma en que se cuenta la historia de forma clásica para entretener al público, siempre introduciendo una moral en la historia, trabajando en temas políticos, y también el cine experimental, experimentando con las herramientas de que disponemos. Así que yo me he visto inspirado bastante por el nuevo cine de Hollywood, más que por cualquier otra corriente, pero como me encanta el cine y me encanta el mundo, pues yo me veo inspirado por Dumas Gounod y Kim Demus y muchos otros cineastas. El cine asiático, que lo he descubierto en los últimos 5 años, también me ha apasionado, y el iraní. Incluso yo intento conjugar todas estas tendencias. Yo soy un disc jockey y bueno, a mí me gusta mucho el hip hop, y lo que hace es trabajar con muestras de otras corrientes musicales, y luego se combinan, se conjugan para crear un nuevo producto, pero incluso también podemos meter alguna pincelada nueva, y lo que no haces es imitar, sino que lo adaptas y creas una nueva expresión musical. Me encanta el cine tal y como es, pero también me gusta experimentar y hacer mis propias películas. Philippe Engel, José Cezón, sí, ahí a la izquierda hay una pregunta. I would like to ask, Me gustaría preguntar si usted se ve haciendo una película americana. En el futuro, quiero decir. No. ¿Cuál es el significado de una película americana? Me encantaría ir a América y hacer una película allí, porque el país es muy rico e interesante. Me gustaría visitar Nueva York, por ejemplo, no son proyectos en los que estoy trabajando, ¿eh? Me gustaría ir a Nueva York y hacer una película sobre, no sé, los conductores de taxis de Nueva York que vienen de Bangladesh. Me encantaría conocer sus historias. ¿Qué les hizo venir de Bangladesh y plantarse en Nueva York? ¿Y qué les parece Nueva York? ¿Qué opinión tienen de Nueva York? ¿Qué piensan de las mujeres, no sé, pues judías, protestantes que viven en Nueva York? Me gustaría hacer una película sobre, no sé, las reservas de Arizona, en Nuevo México. Es un mundo muy interesante. Es un mundo que me atrae bastante, lo encuentro muy exótico. Con mis películas turcas yo descubrí el país de mis padres, descubrí Turquía. Cada película me permite descubrir más y más. Pero si me pregunta si me gustaría, pues eso, trabajar dentro del sistema americano, es decir, que trabajar con un estudio, que me den un guión, aquí tiene usted, pues eso, el plató donde se va a filmar. Si no tengo que hacerlo, no lo haré. Si necesito el dinero porque me ha ocurrido algo terrible, porque he perdido mi casa, pues quizás lo haga, pero solo por dinero. Pero realmente, bueno, no soy una persona muy materialista, ni mucho menos. Gracias a Dios no necesito el dinero, así que no tengo que meterme a trabajar en el sistema americano. Nunca me he anunciado. Tengo un problema con las autoridades, porque eso me he convertido en productor, porque tengo un problema cuando la gente me dice que tengo que hacer esto o lo otro. Y en el colegio, cuando iba al cole, pues me pasaba lo mismo. Los únicos que me pueden decir lo que tengo que hacer son mis padres, y ya está. Incluso con mis padres a veces también nos peleamos. Sí, ahí al hola.
mí, bueno, una de las cosas que más me fascinó de la obra de Fatih es precisamente ese amor por la música, ¿no? Completamente sin complejos, que igual puede vibrar con un grupo de hip hop de Hamburgo, que con un tema de soul clásico, que con el último DJ de música techno alemana, ¿no? Entonces yo te voy a preguntar un poco de música. ¿Qué recomendaciones nos harías? ¿Con qué te fascinó últimamente así musicalmente? Que nos puedas recomendar. Right now? ¿Ahora mismo? Actual. Algo que hayas descubierto que te haya apasionado. Bueno, ¿sabes qué? Que cuanto más envejezco, mi gusto musical cambia más y más. Esto ocurre de forma automática. Comencé a escuchar a hip hop cuando ya tenía 12 años, pero después de un tiempo, pues comienzas a escuchar, bueno, pues los orígenes del hip hop, y entonces descubres el soul, James Bond y bueno, otros autores. Pero luego cuando profundizas un poco más, descubres el jazz, porque sin el jazz el soul no existiría. El soul es la plataforma para representar el jazz. Así que actualmente, bueno, hace un par de años ya he descubierto cosas como Alois Gerald and Jude Allen, Chalem Parker, Status. Me gusta su música, y cuanto más envejezco, pues más me gusta la música clásica, Tchaikovsky. No sé de dónde viene todo este lío en mi cabeza. Yo creo que tiene que ver con envejecer, y realmente lo digo en serio. Sigo escuchando heavy metal o Metallica. Cuando Metallica saca un nuevo disco lo compro. Así que escucho todo tipo de música. Ahora tengo un tema en la cabeza por esa nueva película, quiero componer un poquito. Y he descubierto esas bandas sonoras de películas de los 60, 50, 40, Einstein, Bergen-Herrmann, los compositores de las películas de Hitchcock, del hombre con el brazo dorado. Todo ese tipo de música pues súper interesante. Y bueno, es un viaje que emprendes. No sé a dónde me lleva este viaje, a dónde me lleva este camino, no sé lo que voy a escuchar en el futuro. Espero seguir escuchando Metallica en el futuro, de todas maneras. She's not here. I'll say it in Spanish and I'll try to understand it. My wife is Mexican, you know. De que si formulo la pregunta en español que la intentará entender porque su mujer es de México. Decía que con motivo de la presentación de la película en la Mostra de Venecia, algunos críticos, sobre todo italianos, dijeron que el hecho de que Soul Kitchen fuera una película en línea de comedia, menos dura que otras suyas anteriores, era un ejemplo de cómo ese cine más duro, más fuerte, más dramático, más trágico, era muy difícil de hacer hoy en el cine europeo. ¿Qué piensa ante esa opinión de que de alguna forma ha tenido que elegir otro camino porque sus películas habituales no las podía llevar a cabo en este momento? Hacer la película, bueno, requirió mucha libertad. Hay un libro de Erich Fromm. A veces se tiene miedo de la libertad, porque es un aspecto antropológico. Cuando nacemos, tenemos un cordón umbilical y tenemos que cortarlo. El doctor o el padre lo corta, y ese es el primer símbolo de la libertad. Y el niño o el bebé llora porque tiene miedo. Y luego, en algún momento que tenemos éxito o reputación dentro del cine europeo, con trabajos serios que has hecho, por alguna razón honesta, decides hacer una comedia que es un tanto, bueno, pues un trabajo más tonto, más ligero, más fácil. Y te dan, lo que haces es pues tener miedo de que puedas llegar a
perder esa reputación. Y lo que yo he tenido que hacer es vencer ese miedo. La decisión de hacer esta película, bueno, tenía que ver con no querer ser un esclavo de mi reputación y no quería ser tampoco esclavo del éxito, con ese trabajo que había hecho previamente más serio, que usted dice, más duro, más dramático. El jurado de Venecia, bueno, pues me dijo incluso, bueno, realmente te vamos a premiar por la valentía y no por la película. Para mí, por eso, ese premio tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque se enfrenta a lo que yo creo firmemente, que tienes que hacer en lo que realmente creas. No importa lo que diga la gente, tienes que asumir el riesgo y ir a por todas, aprender cuando asumes ese riesgo. No quiero convertirme en un cineasta encasillado, que ha tenido cierto éxito con un formato determinado de películas y luego pues rehace películas o rehace ese estilo en diferentes películas. Yo soy un personaje curioso, me encanta el cine y me encanta experimentar. Me gustan los cineastas también que repiten su estilo. Me encanta el trabajo de Ari Kaurismäki. Para mí, bueno, pues es un cineasta que inspira muchísimo y es adorable, es fantástico. Tiene su estilo de música y hace que los cineastas incluso lo sigan. Y bueno, yo intento pues echar mano de hip hop y de Metallica y de jazz y de diferentes estilos. Sí. Oye, pues daros las gracias por vuestra participación y sobre todo gracias a Fatih Akin. Un honor. Gracias.